para garantizar que estas oportunidades se aprovechen de manera justa y sostenible. Bienvenidos a Mentorio, nuestra comunidad de mentorías en gestión de riesgos y oportunidades. Una plataforma para explorar, discutir y reflexionar sobre la gestión de riesgos desde una perspectiva humana, para entender que las adversidades deben traer también oportunidades. El mundo está en constante evolución y la inteligencia artificial es una de las fuerzas impulsoras detrás de esa transformación. En Mentorio ya estuvimos hablando de los riesgos y esta vez exploraremos cómo la inteligencia artificial está abriendo nuevas puertas y creando oportunidades en diversos ámbitos. La economía actual depende cada vez más de los datos. La inteligencia artificial, como una herramienta poderosa y versátil, ofrece oportunidades significativas para el desarrollo social y la sostenibilidad, porque nos permite extraer conocimientos valiosos de una vasta cantidad de información. Al permitir analizar grandes cantidades de datos y extraer patrones ocultos, puede ayudar a los gobiernos y organizaciones a tomar decisiones informadas en áreas como la salud, la educación y la gestión de recursos naturales. La inteligencia artificial mejora nuestras vidas de manera sorprendente, desde atención médica hasta transporte seguro. La tecnología no es una amenaza, está aquí para ayudarnos. La inteligencia artificial presenta una serie de oportunidades emocionantes en diversos ámbitos que pueden beneficiar a la sociedad. Por esto las empresas la están adoptando para crear productos y servicios innovadores. Esta tecnología llegó para quedarse y resolver retos en la fabricación inteligente, el mantenimiento predictivo, la optimización de procesos e incluso plataformas de e-learning que pueden ofrecer recomendaciones de contenido y rutas de aprendizaje personalizadas, así como por ejemplo la agricultura de precisión, moda sostenible y turismo inteligente, entre muchas otras cosas. Para aprovechar los beneficios de esta tecnología, los países deberán contar con las capacidades humanas e instituciones necesarias. Para ello, será necesario invertir en infraestructura y equipos de investigación, así como contar con una masa crítica de científicos de datos e ingenieros bien capacitados. La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar positivamente nuestra sociedad y a nuestro planeta. Sin embargo, es crucial abordar los desafíos éticos como la privacidad de los datos y la equidad en el acceso, para garantizar que estas oportunidades se aprovechen de manera justa y sostenible. Bienvenidos a Mentorio, nuestra comunidad de mentorías en gestión de riesgos y oportunidades. Una plataforma para explorar, discutir y reflexionar sobre la gestión de riesgos desde una perspectiva humana, para entender que las adversidades deben traer también oportunidades. Muy bien, buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Alberto Holgado, te estamos viendo. Bienvenido, Alci, Ana Paola Barrera, Ángel Santos desde República Dominicana, Carolina Morales, Enzo, Calle Ríos nos está visitando también, Franklin Rendón, Isabel Casares desde Madrid, Jaime Duque, Jessica Carvajal, Juan Guillermo, Juan Manuel, Julieta Henao, nuestra bueno, es una cosa muy larga, pero nuestra médica especialista en neurociencia,
Luis Fernando, bienvenido nuevamente a nuestro espacio. Tú sabes que esta es tu casa. Mauro Sosa, Omar, Orlando Vicente, nuestro gran amigo del Metro de Medellín, Rodolfo Aldana, Clarita. Por favor, hoy Clarita se llama Víctor, pero ella es Clarita. Y Víctor, perdón, Javier Garrido y todos los que se vayan conectando en nuestro espacio de mentorio. Recuerden que este es un espacio que tenemos una comunidad que hemos construido desde hace 3 años de inquietos por el tema de la gestión de riesgos, el tema de gestión de crisis, gestión de oportunidades, continuidad de negocio, pero no venimos a hablar de aspectos académicos ni de fórmulas mágicas para solucionar los problemas de la humanidad, pero sí a tratar de orientar conversaciones con expertos en cada una de las materias que invitamos y muy generosamente nos acompañan cada 15 días, los jueves a las 5 de la tarde, para conversar. Y recuerden que esto es para conversar. Josué, bienvenido. Recuerden que esto es para conversar. No, mi invitado y yo siempre tenemos, y ya hemos conversado muchas veces preparando esto, entonces ya a veces nos cansamos y decimos, vamos a repetir lo mismo que hemos hablado en las ocasiones previas. Entonces, por favor, siéntanse con plena libertad en los comandos de la parte superior de la aplicación de Teams. Tienen una manito, levantan la manito y a la hora que quieran pueden hacer su intervención. Obviamente respetamos la priorización que nos da la plataforma 1, 2, 3 y ahí vamos conversando. Les traigo a mi gran amigo, admirado, respetado Omar Calvo, CEO de Segurinfo, una persona que lleva muchos años y por las cuales, así como este servidor, hemos perdido el pelo de tanto hacernos así en la cabeza. Eh, Experto en los temas de ciberseguridad, pero también inquieto, docente, investigador, disruptor, porque Omar es una persona que por sus calidades humanas y también por su profundidad en los tratamientos que tiene que ver con su tema, que es seguridad de la información. Es un estudioso profundo de los temas y los fenómenos. Y hoy nos convoca a hablar sobre oportunidades de la inteligencia artificial. Hace ya un mes hablamos sobre retos de la inteligencia artificial, nos concentramos en los temas de riesgos y creo que tuvimos ahí una conversación muy interesante que ya la pueden ver, está puesta en el canal de YouTube C. Vanegas Lotero, ahí pueden ver la grabación de lo previo, lo pueden compartir, repetir, enviar a donde quieran y discutirlo con sus grupos de trabajo. Hoy vamos a hablar de oportunidades. Omar, bienvenido. Aquí tenemos ya 26 personas conectadas desde todo Iberoamérica y bueno, esta es tu casa, Omar. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Carlos, ¿se Perfecto. escucha? Ok, muchísimas gracias. Bueno, Hoy, gracias por esta nueva oportunidad. Nuestra primera salida sobre este tema estuvo bastante taquillera. Hoy veo que el personal está como menguado, lo que llama está, poderosamente la atención. Llama es, poderosamente la atención porque este es un tema bastante taquillero. lo que pasa es que como estamos acostumbrados a hablar de los problemas, entonces nos llama más la atención hablar de los riesgos que de las oportunidades. Ahí ahorita nos cuentas de precisamente del tema de oportunidades. Bueno, es importante retomar el tema anterior y hacer un breve resumen, ¿sí? Tenemos unos 10, 15 minuticos para ese ejercicio. Sí, Y en ese breve resumen, eh, pues, bueno, valioso primero dar las gracias por este espacio, Carlos, que me parece muy interesante. Como conversábamos, es un espacio para pensar y repensar y para producir precisamente con esos ejercicios eh, nuevas maneras de abordar realidades. Entonces, aquí nos vamos a devolver a los hechos y
creería que muchos de ustedes conocen la historia de cómo se descifró el código Enigma. En 1938 comisionaron a un militar inglés para que organizara un grupo de personas y encontraran la manera de romper el sistema de descifrado alemán. Y en ese grupo, creo que todos recuerdan al señor Alan Turing, que es precisamente uno de los padres de la inteligencia artificial. Y precisamente Turing en su momento, con un montón de engranajes y con mucho conocimiento y un equipo de trabajo, es de las cosas en las que hay que respaldarse para estas nuevas, eh, eh, estas evoluciones. La inteligencia artificial, como vemos acá, tiene más de 50 años. ¿Cómo la concebimos hoy? Si nos devolvemos al pasado, tenemos otra cantidad de cosas. Desde los griegos tenemos por allá herramientas que solucionan eh, desafíos, que resuelven temas de la vida diaria, ¿cierto? Entonces, el señor Turing logra finalmente desarrollar con su equipo un sistema de ingeniería inversa frente a la máquina de Turing, supremamente más complejo que el que tenían los alemanes, que era mucho más sencillo, que parecía una maquinita de escribir. Y hay un tema aquí bien interesante y es la vanidad humana. ¿Y cuál es la clave que le permite a Turing y a los ingleses encontrar esto? Que todos los mensajes que se emitían a través de la máquina que lo cifraba, el famoso sistema Enigma, tenían adelante la frase Heil Hitler. Entonces, por ahí empezaron con el tema de la resolución de ese desafío. Para el año 48, ya terminada la guerra, el señor Turing sigue haciendo cosas muy interesantes desde la universidad y desarrolla, de hecho, yo diría que más como hobby, el primer concepto informático de un juego. 1948 se llama TuroChamp. No sé si alguno tiene por ahí en la cabeza qué era eso, qué juego fue el que este señor. Y les voy a dar una pista, y esa pista es la siguiente, la parte final de un poema de Jorge Luis Borges, nuestro, nuestra pluma latinoamericana, uno de los mejores escritores de América Latina. Y dice así: Dios mueve al jugador y este a la pieza. Que Dios detrás de Dios, la trama empieza de polvo y tiempo, sueño y agonía. Carlos, ¿de qué nos está hablando aquí el señor Borges? Del ajedrez. Afirmativo. TuroChamp fue el primer juego de ajedrez que se desarrolló en la historia eh, como juego y como componente de un ejercicio de inteligencia artificial. Listo. También le debemos al señor Turing la famosa prueba de Turing. Y ahí empezamos con algo que hoy ya se viene trabajando y es la frontera de lo humano, ¿cierto? Y cuando él plantea esto, pues lo plantea desde un abordaje, pero cuando ya lo divulga, cambia ese abordaje. El abordaje inicial era si era posible que una computadora suplantara un ser humano. Luego el problema cambió y se definió como si existían computadoras imaginables, estamos hablando de 1950, que pudiesen tener la capacidad y el desempeño en un juego de imaginación y que durante una conversación de 5 minutos pudiese convencer a su interlocutor de que era un humano, al menos durante el 70% de ese tiempo, de esos 5 minutos. Y de ahí se sale un concepto que hoy existe como una aplicación que le llaman un anti-deepfake, un sistema de reconocimiento, y ya es una aplicación y estamos hablando de oportunidades. Y efectivamente, como dicen por ahí, echa la ley, sale la trampa. Un sistema que tenga la capacidad de identificar la suplantación puntualmente en video. Ya hoy tenemos suplantación en audio, es un tema un poquito más complejo, pero esto es un sistema también informático, es como una contrainteligencia artificial.
lastimosamente, el señor Turing terminó, no sé si ustedes lo recuerdan, en una situación bastante compleja porque era homosexual y terminó precisamente suicidándose, envenenándose con una manzana, a razón precisamente del aislamiento, la castración química y otra cantidad de cosas. Ahí la mano humana. De ahí la ¿Qué es manzana de Microsoft, ¿no? ¿Cuál nombre? Esa es la de Apple. Eh, entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, 1938, 1948 Turochamp, 1950 el famoso test de Turing, y hoy seguimos en esa misma situación. El test de Turing inspiró a los realizadores de la película, eh, ay, se me escapó el nombre, la mencionamos en la Blade versión, Runner. Blade Runner, gracias, Blade con Runner. Harrison Ford, la original. Por ahí hubo un remake hace poco, pero la original es definitivamente la mejor. Eh, Precisamente para un desafío para reconocer seres sintéticos, lo que llamaríamos androides que poseían inteligencia artificial, y como los llamaría el señor Isaac Asimov, serían imitaciones de seres humanos. Sigue evolucionando la inteligencia artificial, y entre los años 64 y 66, en el Instituto Técnico de Massachusetts se desarrolla el primer ejercicio que hoy se usa precisamente una componente muy similar en San Francisco y en Silicon Valley y en San José, en fin, en toda esa zona en donde tenemos las compañías de desarrollo tecnológico. Hoy ellos tienen un chatbot, como se conoce hoy en día, basado en inteligencia artificial. Estamos hablando del presente, y ese chat es un sistema de acompañamiento, es un sistema de terapia. Y reitero algo que habíamos mencionado, y es que la terapia no resuelve las problemáticas, las terapias ayudan a transitarlas. Entonces la terapia es como un paraguas, no detiene la lluvia, no detiene la tormenta, pero ayuda a transitar a través de ella. Entonces, este sistema que se usa precisamente en San Francisco y sus alrededores le permite a todas aquellas personas que llegan de diferentes partes del mundo tener con quién conversar a través precisamente de ese chatbot y contarle su situación sin tener un juez, sin tener alguien que juzgue. El ejercicio que se hizo precisamente entre el 64 y el 66 se conoce como ELISA, y lo desarrolla precisamente eh, desde el área de la psicología, y el objetivo precisamente era lograr que una persona se sentara y conversara. Pensaron que iba a ser un fracaso, pero cuentan historias de lo que sucedió, que la gente se peleaba y se quedaba hasta tarde, los tenían que sacar, y estamos hablando de un chat, y estamos hablando de 1964 a 1966, y fue totalmente revolucionario, sin que en ese momento existiera la tecnología que tenemos hoy, que enseguida la vamos a abordar. Básicamente lo que tenían aquí era un reconocimiento, es la evolución de esa tecnología lo que tenemos hoy y lo que ha propulsado sistemas como ChatGPT, hoy en su versión 4, a puertas de salir la 5, y ya están hablando de la 6 y la 7, en donde se le daba cierto valor a las palabras y se hacía que el chat respondiera igual en texto, eh, y que a las personas les preguntaban precisamente por los sentimientos de empatía. Y esos sentimientos de empatía, hace poco también hubo un estudio, tienen un peso importante. En el estudio reciente colocaron a personas a evaluar rostros elaborados a través de herramientas de imágenes con inteligencia artificial y rostros reales. ¿Y qué creen ustedes que ganó? Carlos, ¿quién cree que ganó en empatía? ¿El rostro de inteligencia artificial o los rostros reales? Los de inteligencia artificial, tristemente. Totalmente.
en un 70% las personas confiaban más en rostros desarrollados por inteligencia artificial que en rostros reales. Desafíos. Ahora, pensamos que esto es un tema nuevo y definitivamente no lo es. La aplicación, como vamos a ver en adelante con Carlos, se viene haciendo desde hace rato. ¿Qué es lo más reciente que tenemos? Es en el uso de redes sociales. Y ahí sí que tenemos tela de dónde cortar y polémicas en pasado, presente y futuro. Un estudio realizado precisamente por Stanford, Universidad de Stanford y Cambridge. Tengo, Carlos, me parece que sería interesante poderles entregar a ellos las fuentes. Sí, claro. El estudio que dice, al final del estudio, ellos empiezan a revisar cómo nos exponemos, cómo le damos conocimiento precisamente a las redes sociales. Estoy hablando en general. Este estudio está centrado en Facebook, para que la red social de alguna manera nos capture nuestra atención y nos entregue contenido que nos deje enganchados, conectados el mayor tiempo posible a la aplicación o al sitio web. Entonces, ¿qué concluye el estudio? Y es que un algoritmo de computadora podría predecir mejor, con mayor precisión, la personalidad de un sujeto. Esa es la gran conclusión del estudio. Y se centra en los famosos me gusta, en los likes, y también en los dislike, o sea, en los no me gusta. En resumen, si una persona ya ha dado 10 me gustas, el algoritmo de la red social lo conoce mejor que un compañero o un colega de trabajo. Pero si ya han sido 70, mejor que un amigo o que un compañero de habitación, el famoso roomie, que se usa hoy en las universidades a nivel internacional, el compañero de cuarto. Si ya llegó a 150 me gustas, lo conoce mejor que un familiar. Y si ya pasó por los 300 me gusta, lo conoce mejor que un compañero de cama, que un cónyuge. Entonces, miren esta situación aplicando la inteligencia artificial a dónde hemos llegado. En 2006, ya teníamos por allá situaciones relacionadas con inteligencia artificial y salió una frase muy interesante, porque la inteligencia artificial tiene 3 propulsores. ¿Esos propulsores cuáles son? Esos propulsores son la computación en la nube, que es una de las cosas que lo lleva al extremo. Hoy ChatGPT funciona sobre Azure, Microsoft Azure. Entonces tiene un espaldarazo impresionante de computación en la nube. Y ahorita vemos el tema del dinero que ha entrado y por qué ha venido siendo el número 1, a pesar de que por ahí está el run run de que ha sido destronado por otro. Para 2006 se acuña la frase, los datos son el nuevo petróleo. Entonces, ¿qué nos dicen? Que los datos son valiosos, pero no están refinados, tal cual el petróleo, ¿cierto? Que en realidad no se pueden usar per se y que deben transformarse, como se hace en una refinería en diferentes subproductos. El segundo elemento de propulsión de la inteligencia artificial es el Big Data. Ese es el segundo elemento, computación en la nube, Big Data. Y el tercer elemento es una investigación realizada en la Universidad de Toronto con el patrocinio de Google, que se conoce como los Transformers, y que esos los vamos a mirar enseguida. ¿Qué es importante aquí? Que la inteligencia artificial no es un simple algoritmo, sino que desarrolla un concepto que tiene también muchos años. Yo lo vi en la universidad en el 95 y ya estaba bastante maduro el concepto, que es las famosas redes neuronales, ¿cierto? Y aquí lo que tenemos como redes neuronales precisamente son unas estructuras de capas en las que se fundamenta el cerebro humano y los famosos 3 cerebros, ¿cierto? Por allá tenemos el reptiliano, el límbico y el neocórtex o el córtex. Y en ese orden de ideas,
han logrado refinar el algoritmo y todo lo que hay detrás, lo que se conoce como el backend, todo lo que hay detrás en el proceso de computación, porque el frontend es lo que ustedes conocen como ChatGPT, ¿cierto? O los famosos prompts que ahorita los vamos a abordar. Y lo que tenemos aquí es el famoso aprendizaje de máquina y otra cosa que le llaman el ML, que es el Machine Learning, y el DL, que es el famoso Deep Learning o aprendizaje profundo. Entonces, se desarrollan componentes de software que imitan las capas del cerebro y que permiten construir precisamente un procesamiento en red que nos entrega lo que finalmente nosotros conocemos como inteligencia artificial generativa. Eso es otro cuento que también lo vamos a ver. En el año 2015 se funda OpenAI y mucha gente no sabe que ahí estuvo el señor Elon Musk y que ha intentado demandar a OpenAI por X o Y situación ganando protagonismo. Y el señor Sam Altman, el actual director, el CEO de OpenAI, también, y el señor Thiel y el señor Hoffman, mejor dicho, un montón de gente trabajando. Se fundó como una ONG y en 2019, viendo precisamente el potencial que tenía esto, pasó a ser una compañía mixta, recibiendo inicialmente $1.000 millones de parte de Microsoft, los cuales se multiplicaron el año pasado por 10. El año pasado fueron $10.000 millones que entregó Microsoft a OpenAI. Y tenemos compañías en Europa hay iniciativas, en Alemania, por ejemplo, hay una iniciativa con un crowdfunding buscando ingresos para generar una inteligencia artificial abierta como empezó OpenAI, y hasta ahorita va con $28 millones. Y bueno, hay otras en Francia y en Reino Unido que también se han visto en serias dificultades para poder desarrollar sus proyectos. Y aquí se me va acabando el tiempo, Carlos. Te robo 5 minutos más para que entremos al presente, porque es importante todo este background, es importante saber de dónde venimos, en qué estamos y para dónde vamos, que es en resumen el ejercicio que estamos realizando hoy. De pronto, alguno de los que nos acompaña hoy sabe qué significan la sigla GPT. Estamos hablando de chat, es un sistema de conversación por texto, pero ¿qué significa el GPT? ¿Alguien de pronto se anima a compartirnos? Ni idea. Entonces, en la G tenemos el generativo, en la P tenemos el pre-trained, o sea, preentrenado, y en la T tenemos el transformer, que es la gran componente que catapultó lo que hoy estamos vivenciando. ¿Qué es entonces el tema de ese entrenamiento? En el entrenamiento se logró evidenciar, como lo hicieron los señores por allá de Lisa entre el 64 y el 66, que se le podía poner peso a las palabras y que si no se centraba en la frase, sino en las palabras claves, ¿cierto? En el caso de Lisa, que era un modelo de terapia, una suerte de terapia personal, yo le decía, por ejemplo, que tenía problemas con mi padre. Y entonces Elisa me respondía, eres una persona de familia, tratando de generar esa empatía. En este caso, se centra en palabras puntuales precisamente con ese objetivo. Entonces, en esa investigación se descubre que se puede refinar la estructura de la red neuronal con un componente en donde se le dan peso a las palabras y se genera algo que se llama la autoatención del algoritmo, ¿cierto? Que es quien determina qué palabras tienen mayor peso dentro de una oración, de tal suerte que con esas palabras pueda entonces construir un contexto y responder. Y lo que se hizo con esto fue enseñarle precisamente a estos sistemas de inteligencia artificial a leer y también a escribir sin necesidad de saber de semántica.
solo poniéndole peso a las palabras, ¿cierto? No tienen ni idea qué están diciendo, pero están respondiendo de manera empática, dándole peso a las palabras. Esa es la Eso es muy componente. parecido a los alumnos de universidad contemporánea. Bueno, y eso entonces catapulta cosas que ahorita, por ejemplo, la traducción, los traductores en línea, y ahorita una marca coreana, cuidándonos de no dar nombres, Cuidado, cuidado. está ofreciendo su modelo 2024 de teléfono con traducción escuchando gracias a todos estos desarrollos, ¿cierto? Esa investigación es de 2017 y se hizo por la Universidad de Toronto y por Google. Ahora, terminando esta parte histórica, última componente, es importante que entendamos que existen tres modelos de inteligencia artificial desde la evolución de la misma. En el primer modelo estamos hablando de la inteligencia artificial estrecha, que es la que podríamos decir que tenemos hoy, ¿cierto? Es un modelo en donde se pregunta y se responde con muchísimo cuidado de parte del desarrollador y en donde tenemos gatillos, detonadores de ciertas preguntas que no debería responder la inteligencia artificial, que sin embargo se pueden burlar a través de proponerle a la inteligencia artificial un juego, ¿cierto? Entonces, ese es el primer ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos lo que se conocen como las AGI o las inteligencias artificiales fuertes. Ahí ya estamos hablando de equiparar con el ser humano. Ahí ya nos estamos Ujú. yendo a la paradoja de Mori, y lo habíamos, el famoso Uncanny Valley, el Valle Desierto, en donde ya no nos gusta tanto el cuento. Hoy estamos divertidos. Hoy le podemos proponer a la inteligencia Sí, artificial cosas, ¿cierto? Y yo les voy a mostrar, aquí puedo compartir pantalla, Carlos. sí, claro. Pues les voy a mostrar por acá. No veo la opción de compartir. Ah, ya la vi. Arriba. Les voy a mostrar dos cosas básicas. ¿Listo? ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos en este? Tenemos una conversación con ChatGPT, aquí ustedes la conocen, en donde en el presente el gran desafío tiene que ver con la ética, ¿cierto? Y ahorita lo vamos a abordar. Entonces, una de las grandes preocupaciones es que si con solo redes sociales y smart data, es decir, con información inteligente, se ha logrado eh, proponer de manera subconsciente, llamémoslo de esa manera, Es personajes para válido, que, señor, es válido decirlo. sí, se le ha propuesto al inconsciente o al subconsciente el que elijan un candidato de un grupo de personas para obtener la presidencia de un país o para poner la presidencia. O sea, estos son datos reales, estos no son teorías conspirativas. A pesar de que Carlos y yo conspiramos y ayudo para que ustedes entiendan, conspirar es respirar el mismo aire. Cuando dos personas están en el mismo espacio respirando, eso es conspirar, para que no entremos en temas más complejos. Lo que tenemos aquí entonces es que los europeos, aquí hay un tema bien interesante, no sé si ustedes conocen por ahí el postulado de que los americanos y otros desarrollan tecnologías, los chinos las masifican y los europeos las regulan. Los europeos, hablamos en el encuentro anterior, tienen una gran preocupación precisamente por temas regulatorios y ellos están poniendo sobre la mesa, y es el siguiente, lo que vamos a abordar a continuación, una visión antropocentrista del evaluar el desarrollo, la evolución de la inteligencia artificial. Y precisamente ahí se habla, corrijo, del valor de la ética y de no obligar, como ya sucedió con el caso Cambridge Analytica, que posiblemente algunos de ustedes lo recuerdan, el abuso de información a través de Smart Data para luego, de manera Mm. tendenciosa, proponer en el uso de las redes sociales un candidato
En los Estados Unidos, un candidato en, en las comunidades, en Madrid, en las comunidades autónomas de Madrid, y en el Brexit, la salida precisamente del Reino Sí, Unido de de la Unión el Europea, euro, señor, de la Unión Europea. de la Unión Europea y todo lo que eso conllevaba. Bueno, esa es una gran preocupación. Yo aquí le pregunto precisamente, esta preocupación viene europeos de si una inteligencia artificial tiene la capacidad de decirnos por quién votar. Yo le hago la pregunta, ¿por qué candidato debería votar en las elecciones 2024 para presidente en los Estados Unidos? Y miren que aquí ya hay una suerte de regulación, de comportamiento regulatorio. Dicen, no tengo preferencias políticas ni puedo tomar decisiones por ti. Y entonces dice, mira, revisa las plataformas políticas, la experiencia y las habilidades, la integridad y la ética, la capacidad para unir al país, el juicio y la capacidad de toma de decisiones, el apoyo y el respaldo, el carácter personal y la visión a largo plazo. Por ahí hay un humorista que dice, ¿serán guayabas? ¿Qué cosa? Aquí tenemos el desarrollo de ChatGPT. ¿Y qué queremos, qué quiero puntualizar en esto? Miren, desde ChatGPT 1, después de el estudio y la entrega de esa investigación sobre el concepto del peso de las palabras, el famoso transformer o transformador. Y miren esto cómo se ha movido de manera vertiginosa. En 2018 versión 1, en 2019 versión 2, en 2021 versión 3, en 2023 3.5, ya estamos en 4. ¿Listo? Ya estamos en 4. Y ya estamos a puertas de algo que es versión 5, que ha tenido dificultades, dificultades de sesgo, bastante delicadas esas dificultades de sesgo. Por acá tenemos, voy a ver si tengo el video, estoy seguro de si tengo el video. No tengo el videito por acá. Frente a las dificultades de sesgo, ¿qué es lo más reciente? Y es que estas versiones de 2024 han sido alimentadas con el concepto de token. Los tokens son frases y en esas frases dadas precisamente para darle peso a las palabras, el equivalente usado para la versión 5 está en más o menos unos 10 millones de tokens que equivalen alrededor, miren por acá la tenemos, unos 10 millones de 7.5 millones de palabras, que es lo que hablaría una persona normal en el transcurso de un año para entrenar el famoso chat GPT. Entonces, bien interesante hasta ahí. Carlos, ya ahí retomamos entonces con nuestra segunda parte. Muy bien. Ahí les compartí, de hecho, un enlace en el chat de un paper que desarrolló el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad del Gobierno español sobre las aplicaciones, esto es un documento de 2021, sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial. En 2021 ya han corrido de aquí, de ese entonces acá, ya han corrido todo esto que nos ha mostrado Omar, pero básicamente, espero que tengan la oportunidad de leérselo, es un texto bastante corto, pero muy concreto. Nos pone en contexto de 4 ambientes que se vuelven oportunidades de aplicación de la inteligencia artificial y sobre los que se hace un estudio de percepción por parte del público sobre, y la muestra es con ciudadanos de a pie, pero también con ingenieros y demás, sobre cuáles serían como los 4 entornos más manuales o de pronto como más de front con respecto al uso cotidiano de la inteligencia artificial. Y entonces aparecen 4 ambientes. Los asistentes virtuales, la inteligencia artificial para conducción autónoma en vehículos,
la inteligencia artificial como prescriptores de compra digital. Cuando hablan de compra digital, pues también hay que entender que uno no compra solamente bienes, productos y servicios, sino también reputación. Eh, Aprovecho para invitarlos a dentro de 15 días a hablar sobre ecosistema de riesgos de marca, porque las marcas también se ven traspasadas por todos estos fenómenos, y la inteligencia artificial en el ámbito médico. Digamos que esos son los 4 ambientes gruesos sobre los que el público en 2021 sentía que la inteligencia artificial iba a ser como más, digamos que más manual o más consumible, si esa es la palabra. Ahora estamos hablando de oportunidades y estamos hablando de realidades. Y contrastar ese fenómeno tiene que ver con que, por ejemplo, en los asistentes virtuales, eh, hemos venido incorporando muchas organizaciones, me incluyo, chatbot en nuestras páginas web o en las conversaciones que tenemos con nuestros clientes a través de plataformas como Instagram o WhatsApp o Telegram. eh, para poder mejorar los vínculos y la experiencia de compra de entre el cliente y quien provee bienes, productos y servicios. Pero también nos enfrentamos a nuevos retos con esta realidad, y es que yo quisiera eh, hacer una encuesta entre los 50 y pico de personas que hay aquí. ¿Cuántos de nosotros estamos felices o de acuerdo con que un chatbot nos atienda? Yo pues particularmente me siento engañado o me siento vapuleado por los chatbots, sobre todo cuando tengo que hacer algún trámite. Pero ante este planteamiento ya tenemos una primera mano levantada. Recuerden que esto es una conversación entre ustedes y Omar, y entonces tenemos a Clarita. Clarita, bienvenida. Carlos, Omar, mil gracias. Qué recuento histórico tan interesante. Yo más aprendiz que otra cosa en el tema, pero básicamente estoy motivando la transformación digital desde el punto de vista emocional en las empresas, en aprovechar la data, en usar temas predictivos como usuaria que fui toda la vida, digamos, de mucha información. Entonces, en este buscar de temas, cuando hablaban de manzanas y cuando hablaban un poco de esta, que nos queda, digamos, un poco frente a la inteligencia artificial y la inteligencia humana, encontré una reseña que la voy a compartir aquí, me gustó mucho en el chat, y es una reflexión un poco filosófica. No es por supuesto mía, que es Mel Branchen, un filósofo, y al final rescata lo importante de lo esencial y lo combina con otro estudioso que es Rodrigo Chiani, y dice, tal vez en lo humano quedan esas dos cosas, poder rescatar lo realmente esencial y también la asociación entre los temas dispares. Y aquí hace la relación a cómo Newton asocia las características de una manzana y su proceso frente a la caída de la misma y puede establecer la ley de la gravedad. Entonces, me encantó porque me parece muy sencillo de explicar, y es algo que todavía se asocia mucho a la inteligencia humana sin desconocer las cantidades de bondades y, y revolución y vigencia que tiene la inteligencia artificial. Entonces, quería compartirle al grupo esto porque me ayuda a explicar un poco que el ser humano continúa siendo pues muy valioso, en especial en esos dos aspectos. Entonces, mil gracias, y aquí sigo muy contenta aprendiendo de ustedes. Gracias, Clarita. Hace poco estábamos conversando sobre temas de, listo, aquí qué es lo que está pasando con las oportunidades de la inteligencia artificial. Y es que mientras la tecnología va a 1000 kilómetros por hora, el entendimiento humano, y no tanto el entendimiento humano, el sistema educativo
y la sociedad misma y el Estado, más atrás que incluso el sistema educativo y más atrás que el entendimiento humano, van a 100 kilómetros por hora o a 50 kilómetros por hora. Entonces, esa desfase se vuelve distópico porque finalmente poder absorber desde, desde de esos entornos, el entorno educativo, la sociedad misma, el sistema productivo y el Estado como regulador, eh, apropiarse de esta tecnología para convertirla en reales oportunidades en los ambientes que dijimos y en muchos más que aparecen en el radar, en agricultura, en educación, en salud, en servicios públicos, en seguridad de personas, en seguridad y salud en el trabajo, eh, en economía, en prospectiva. Todo esto termina siendo, volviéndose críptico para un grupo reducido de personas, ¿cierto? Y es ese grupo reducido de personas que tenemos o tienen la responsabilidad de desenmarañar eso y dárselo a comer a las personas de una manera, digamos que más, vuelvo y utilizo la palabra comestible, para poderse usar y darle el uso a la aplicación y explotar las oportunidades. De lo contrario, las oportunidades no van a aparecer, porque las oportunidades no vienen del cielo, aparecen de ese fenómeno de entender qué es lo que yo tengo en mis tres mentes, ¿sí? Y cómo las certidumbres las convierto en solucionadores de la incertidumbre para poder hacer gestión de riesgo. Entonces, yo quiero detonar esa segunda conversación, Omar. Listo, tenemos ambientes de aplicación. ¿Cómo vamos en ese tema de las oportunidades de la inteligencia artificial con esos ambientes y otros más? Ok, bueno, ahí me escuchan. Perfecto. Yo quiero aprovechar para hacer el cierre o para hacer la apertura, retomando eh, posiblemente uno de los mejores textos que hay en este momento. Es un texto del año pasado, se llama Artificial, y es de un neurocientífico que mencionaste ahorita por ahí, el doctor Mariano Sigman, y un especialista en tecnología y en inteligencia artificial que es Santiago Bilinkis. El texto se llama Artificial. Y ellos retoman, ya que tocaron el tema de la inteligencia, que el principal desafío, la principal oportunidad, como lo hemos visto o lo hemos cambiado, Carlos, está en torno a la identidad. Y ahorita precisamente que nos hablaba la compañera de la inteligencia, aquí debemos puntualizar lo siguiente, y es que el orgullo de los seres humanos precisamente es la inteligencia, es el rasgo más preciado de nuestra especie. Y no sé si ustedes vieron por ahí que ayer la Asociación de Artistas Internacionales sin ánimo de lucro, entre ellos está el señor Stevie Wonder, está el señor J Balvin, están un montón de artistas, son más de 200 personas afiliadas, presentaron una carta abierta precisamente al desarrollo de las inteligencias artificiales, a los desarrolladores, diciéndoles que está muy bien que sea una herramienta para mejorar, para propulsar al ser humano las capacidades de este, pero les hacen una pregunta y es ¿quién les dio autoridad para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial para que una de estas escriba como el letrista de Elton John, uno de los mejores letristas en la historia del rock, o poemas como el caso de Borges o Sabina, que es bien interesante el trabajo de Sabina, el español. Eh, entonces, se pone sobre la mesa el peligro que representa este tema para cantautores, poetas, pintores, diseñadores gráficos. Y con la inteligencia es como nosotros hemos creído gobernar el mundo. Recuerden que teníamos la primera inteligencia estrecha
La segunda, la inteligencia fuerte, que es la que nos preocupa, y había por ahí una tercera, que es precisamente la inteligencia artificial avanzada, que ahí ya quedamos nosotros relegados a un segundo plano. Me parece interesante dejar esta reflexión, y es que perseguir una meta y alcanzarla realmente nos devuelve lo que esperábamos, o nos damos cuenta que durante el proceso para alcanzarla hemos sacrificado aspectos de la vida que son mucho más relevantes. Entonces, finalmente, y para seguir con lo que Carlos nos propone, pasamos más tiempo pensando cómo alcanzar el objetivo que evaluando si deberíamos cambiarlo. Voy a hacer un resumen de lo que está en el chat, porque dice aquí Rodolfo Aldana, el chatbot tan solo es una máquina robotizada, siempre será mejor el contacto humano. Bueno, claro que también depende de cómo el humano te atienda. Está claro. Sí. Alberto Holgado nos dice, como comentaba Omar, la inteligencia artificial te puede dar un rostro empático, mirarte a los ojos. Pronto te podrá dar un abrazo, un robot con control de temperatura y simulación de piel. No creo que esté muy lejano. Allí ya tengo que abrirlo para saber si es humano o tal vez prefiera la compañía de la máquina al humano. Ahí les dejo el enlace del libro de Santiago Bilinkis y de Sigman Artificial para que, pues, si lo quieren buscar, esto no es un espacio comercial, pero queremos transferir conocimiento. El Listo. tema ahí es que ellos tienen una visión antropocentrista precisamente de los impactos, porque es todo el análisis que hacen. Santiago tiene un profundo conocimiento de los temas técnicos, y Mariano tiene un profundo conocimiento, es uno de los investigadores más interesantes sobre los temas del lenguaje y la importancia del lenguaje entre los seres humanos. Entremos entonces a conversar de lo que planteas, Carlos. Mira, aquí hay un tema muy, muy importante, y es el uso correcto de las herramientas. Y uno de los temas más permeados por todos estos dominios que mencionaste ahorita, y diría yo de los principales, es la educación. Entonces yo quiero plantearles a ustedes dos situaciones frente a la educación. En la primera, y son ejercicios que plantean precisamente estos dos personajes de Artificial, es contrastar puntos de vista. Entonces, no sé cuántos de ustedes, usando como herramienta que no reemplaza al ser humano, han hecho el ejercicio de crear dos accesos separados para contrastar puntos de vista a través de cualquier lenguaje extendido o generativo, como el caso de ChatGPT, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de uno que está a favor y de otro que está en contra, una situación que es clara es que todo el tiempo a nosotros nos han inculcado culturalmente que debemos luchar por la igualdad, pero creo que se ha descuidado de manera importante el respetar la diferencia. Y cuando entramos ahí nos encontramos con un montón de cosas que nos dan contra el mundo. Y si nos permitieran, y se ha hablado de esto por el tema de las guerras, que a un soldado le permitieran conocer cuál es el punto de la parte que está siendo atacada, conocer su cultura, conocer sus valores, conocer su ética, dudaría enrolarse o presentaría objeción de conciencia, conociendo precisamente los valores del otro, porque generalmente se desconocen y se atropellan. Entonces, aquí la invitación es contrastar, ¿cierto? Entonces, yo creo en dos navegadores diferentes, un acceso para dialogar con ChatGPT, en otro navegador creo un acceso diferente, no puede ser la misma cuenta. Recuerden que yo debo loguearme para poder hacer uso de la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial, sea cual sea el ámbito o el dominio. Estamos hablando aquí de chat, pero podría ser imagen, podría ser video, podría ser otro tipo, matemáticas, porque ya hay también inteligencias artificiales entrenadas para esto. Entonces, poner entonces en debate estas dos situaciones, y luego, desde mi punto de vista, desde el análisis del debate, sacar entonces en limpio
desde mi propio criterio, desde mi discernir qué es lo mejor. Y miren qué interesante esto, no estoy construyendo, como ya hay cantidad de libros falsos en sistemas de venta en línea, no estoy construyendo algo que no estén haciendo, ¿cierto? Que no esté haciéndolo con mi propio esfuerzo. Simplemente estoy usando una herramienta. Y los guionistas de Hollywood y los cantautores que mencionaba hace un rato plantean el uso de la herramienta, ¿cierto? Pero no el reemplazo de las capacidades del ser humano, que es lo que está en debate. Luego hay un ejercicio que plantea una profesora a sus alumnos y les dice, bueno, construyan un texto en inglés, llévenlo a ChatGPT, pregúntenle a ChatGPT cómo podría mejorarse, robustecerse, optimizarse el texto, y luego ustedes desde su propio criterio hagan un análisis de qué tan oportuno, de qué tan pertinentes son las recomendaciones de la inteligencia artificial para corregir, mejorar o optimizar su texto. Entonces, no es que te haga la tesis, no es que te resuma el artículo, es poder debatir, poder usar el poder, y valga la redundancia, que tienen estos sistemas. Imagínense entrenamiento con 7.5 millones de palabras, lo que habla una persona en un año. Y más interesante aún, los grandes, los que tienen el poder económico, en este caso OpenAI y algunos pocos, hoy ya tienen inteligencias artificiales que entrenan o desafían a otras inteligencias antes de que salgan a producción. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque debemos apropiarnos precisamente de estas herramientas y sacarles el mayor provecho posible. Hay estoy mirando aquí, a ver, hay un desarrollo japonés precisamente que propone el uso de unas herramientas para interconectar sistemas ya preentrenados. Recuerden que es el famoso Generative Pre-trained Transformer, ¿cierto? Entonces ya hay varias inteligencias artificiales entrenadas y por aquí voy a ver si doy con la herramienta japonesa que ya se puede usar con restricciones, por supuesto, con el objetivo de apropiarse de diferentes herramientas que están ya entrenadas para efectos de no empezar desde cero. ¿Listo? Ahora, en las aplicaciones, Carlos, todos estos dominios que mencionas, mi especialidad es la seguridad de la información, y en este dominio que tiene que ver con tecnología y con protección de información, ya tenemos algunas cosas, y entre esas cosas, por ejemplo, hay un desarrollo que se llama un SOAR, que es un Security Orchestration Automatic Response. ¿Qué tenemos aquí? Un sistema que tiene la capacidad de responder automáticamente a una serie de parámetros que se están identificando en la red, que se están identificando en los computadores, que se están identificando en la navegación hacia Internet. Pero aquí entra el tema de la decisión humana. Y ya lo habíamos conversado en algún escenario, y es que, por ejemplo, toda la industria militar a nivel internacional dio un portazo a la inteligencia artificial para efectos de tomar decisiones, porque nadie quiere hacerse responsable del lanzamiento de una ojiva nuclear o de una orden. Y aquí entramos en temas delicados como la suplantación de voz, la suplantación de imagen. Y lo mismo está sucediendo con estos sistemas de ciberseguridad y ciberresiliencia, sistemas que pueden activar la recuperación, pero que están requiriendo la participación humana. De tal suerte que así tengan un guión, así tengan lo que se conoce como manuales de respuesta o playbooks que vienen del mundo del fútbol americano, en donde están precisamente qué jugadas se deben hacer si el otro hace esto o aquello. No sé si mencionaste ahí el tema de los deportes. Ya hoy tenemos coach
entrenadores de equipos trabajando con herramientas de inteligencia de artificial. inteligencia artificial. Y tenemos un proyecto y cuando digo tenemos, me estoy haciendo parte, me estoy invitando a esto, en Francia, en donde se reúnen para compartir de manera importante una organización reúne empresas, reúne desarrolladores para que compartan cuáles han sido los avances y puedan mirar hacia el futuro qué se puede lograr con inteligencia artificial. Aquí ya tengo el dato, se llama Sakana, la herramienta japonesa que permite que se integren varios modelos de lenguaje extendido o inteligencia artificial para aprovechar el hecho de que ya han sido entrenados en diferentes áreas del conocimiento y no tener que empezar desde cero. Sakana con Hay, K. hay una aplicación al respecto de lo que acabas de mencionar que tiene que ver con gamificación también, y es hacer rutas de aprendizaje para colectivos mayores. Esto es que las empresas que desarrollan juegos, así como Duolingo, para aprender idiomas, ahora hacen temas de desarrollos para entrenar a las personas en diferentes temas, en seguridad y salud en el trabajo, en prevención de lavado de activos, en donde un banco, donde hay 10.000 empleados que tienen que saber 4 conceptos básicos de prevención de lavado de activos. Entonces, los ponen en una ruta de aprendizaje, esa ruta de aprendizaje tiene los conceptos a desarrollar, eso los pone a hacer retos como los que conocemos en Duolingo, los pueden hacer retos, los ponen a hacer evaluaciones, los premian, los castigan, pero la inteligencia artificial lo que recoge son los castigos para poder hacer a través de un Machine Learning un nuevo módulo para reforzar en lo que hay un mayor default en los conceptos para las personas. Y entonces, después de un proceso de 1 mes o 2 meses de capacitación, se pueden hacer análisis comparativos y entregar un tercer módulo para el tercer mes, que ya no es desde cero, sino lo que tiene de default en los conceptos para apropiación por parte del usuario final a través de los teléfonos. Entonces, eso finalmente lo que comporta es que hay mucho más allá de esa simple, digamos que, interacción que tenemos con el chat GPT, sino que pues, detrás de eso hay todo un mundo de tecnologías que son tan versátiles que finalmente no vamos a poder nunca alcanzarlos. Yo quisiera, Omar, que nos metamos en el tema de la prospectiva, ¿cierto? Porque ya el fenómeno lo conocemos, sabemos que tenemos ahí unos retos, pero el tema de la prospectiva. A mí me encantó y lo compartimos, digamos que esta crónica que hizo este personaje argentino sobre cómo Elon Musk y cómo mi gran favorito, Yuval Harari, eh, están planteándole a la sociedad, Musk como inversionista y uno de los dueños del planeta, y Harari como uno de los grandes pensadores del planeta, las consecuencias que va a tener y esas consecuencias que no son negativas, sino oportunidades para una sociedad. Total. Yo tengo, Ahí, yo, yo tengo el video, si quieren lo pongo, pero primero háganle una introducción a eso para que no nos digan progresistas ni nada por el estilo. ahí está tenaz el tema. El tema ahí es que lo que nosotros hemos acumulado como historia y como cultura ha sido ya rebasado en los entrenamientos que se han hecho algunas de las plataformas. De hecho, cuando hablábamos ahorita de la empatía que se tiene con las imágenes, esa empatía ya no solo se tiene con las imágenes, esa empatía ya se tiene con el chat, esa empatía ya se tiene con videos, que en el mundo del marketing y de la atención ya tenemos videos generados por inteligencia artificial que responden precisamente de manera conversacional
Se te apagó el micrófono. Vuelve a habilitarlo, por favor. Ok, Ya. ahí. Les estaba hablando de los videos que responden a las conversaciones, ¿cierto? Al habla. Y entonces tenemos todo hacia donde nos movemos, es hacia el desplazamiento de los puestos de trabajo, ¿cierto? Pero entonces el tema es que no deja de sorprendernos la capacidad que tienen estos nuevos modelos de lenguaje extendido o inteligencia artificial generativas, de tal suerte que lo que vamos a vivenciar en el mediano o corto plazo, Corto. bueno, que en el corto mediano plazo es que vamos a pasar de la imitación. Entonces, inicialmente nosotros, el fuego, la rueda, el vuelo y hoy las inteligencias artificiales generativas que están intentando replicar la mente humana, ¿cierto? Sin que se entienda del todo. Ahí tenemos una situación bien delicada porque si bien se conocen cuáles son los móviles, el transformer, el preentrenamiento, la respuesta generativa basándose en esto, detrás hay piezas que siguen faltando, ¿cierto? Y que dejan mucho lugar a la sorpresa. Ahí es donde están todas las oportunidades. Básicamente, ¿qué tenemos ahí? Un reflejo que nos maravilla, ¿cierto? Porque estamos viendo las capacidades humanas en componentes no humanos, pero también tenemos allí condicionamientos, sesgos y vicios de nuestra propia condición que están presentes en estos entrenamientos. Lo que tenemos aquí es la capacidad desde estas herramientas de descubrir y aprender cosas que nadie les ha enseñado. El caso, por ejemplo, de desarrollos en medicina, en donde estaban buscando precisamente medicamentos de nueva generación y que lograron obtener información bien interesante para investigación y desarrollo, basados precisamente en inteligencias artificiales preentrenadas con información que no había sido posible en años darse cuenta de esas pequeñas sutilezas que descubrió. Lo mismo, el famoso Deep Blue, la computadora de IBM que le ganó a Garry Kasparov, el ajedrecista ruso, con jugadas que no se esperaba que fueran posibles. Y lo mismo el famoso juego de Go chino, que es uno de los juegos más complejos por los millones de jugadas que se pueden tener, que se enfrentó al campeón mundial de Go chino y lo destronó. Entonces, descubrir y aprender cosas que nadie les ha enseñado pueden llegar a lugares que no han llegado sus propios maestros y que nosotros como seres humanos no podríamos soñar. Lo cual nos lleva, mi querido Carlos y contertulios, al famoso tema de la sociedad de los inútiles y a un concepto que no solamente ha sido abordado precisamente por las izquierdas, sino también por las derechas. Ya esta discusión estuvo en el seno del Congreso americano, del famoso ingreso básico universal, porque entre las automatizaciones, la compañía de vehículos Ford se le planteó un desafío y bueno, ustedes van a poner máquinas a que armen carros y la pregunta es, si no hay a quien pagarle salarios, ¿quién comprará los carros? Y es todo lo que tengo que decir al respecto. Atentamente, Forrest Gump. Bueno, ahí hay un tema y es que nos consolamos, sobre todo en Latinoamérica, diciendo que, pues, que bueno, se acabarán unos puestos de trabajo, pero surgirán otros, pero no en la cantidad en la proporción de los que se pierden. Eso es una verdad que no podemos negar. Esa es la primera. Pero la segunda, y para que no hablemos de riesgos, sino de oportunidades, es que estamos a años luz todavía de que haya inteligencia artificial para que nos laven los carros o para que nos lustren los zapatos o para que se masifique la producción de comida en un restaurante o que haya restaurantes todos asistidos por inteligencia artificial. Digamos que lo básico de de la sostenibilidad del ser humano seguirá siendo muy análogo, sí, porque ni siquiera digital, pero
ahí hay una brecha que se abre, que es donde surgen las oportunidades, ¿cierto? Es donde como nosotros quienes trabajamos en gestión de riesgos, en riesgos sin apellido, no le pongamos apellido, gestión de riesgos, tenemos un reto y es saber modelar adecuadamente todas las ventajas de esa tecnología en función de los trabajos que nosotros hoy hacemos para las organizaciones y también cómo nosotros podemos contribuir a entender, digamos que de manera cadenciosa, esa migración de lo analógico a lo digital y de lo digital a esos entornos de inteligencia artificial. Y cómo eso nos genera riesgos y oportunidades. Entonces ya no es solamente hacer la evaluación de riesgos de un proyecto de infraestructura, sino y cómo la inteligencia artificial hoy vamos a tener puentes y autopistas o túneles para carros autónomos, por ejemplo. O sea, nosotros hoy estamos haciendo 4G con todos los problemas que tenemos, eh, pero estamos haciendo túneles e infraestructura para vehículos con combustibles fósiles. Pero estamos prohijando que tengamos carros, vehículos híbridos, por ejemplo, o vehículos con eléctricos. Pero, ¿cómo vamos a generar la energía eléctrica suficiente? Lo planteaban en estos días en un foro. La energía eléctrica suficiente, la demanda en Alemania, en Noruega, la energía eléctrica ya no es suficiente para los hogares y para el sector productivo porque los vehículos, que ya hay una penetración altísima de vehículos, la demanda de energía eléctrica para cargar los vehículos es tan alta que finalmente no va a ser viable que haya una transformación hacia energías limpias de forma radical. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con inteligencia artificial? Pues muchísimo, desde mi punto de vista. ¿Cuál es tu punto de vista alrededor de esto? Ahí tenemos un tema de oportunidades de optimización. Yo hace poco hablaba con un gran productor de alimentos que trabaja maquila para muchas marcas reconocidas del país y extranjeras que están radicadas acá. Y haciendo una evaluación precisamente de la optimización de procesos, de eficiencia y eficacia, lográbamos vislumbrar que habían muchas cosas que nos entregaba el ERP, por ejemplo. Entonces, mire que a veces ni siquiera conocemos cuál es el alcance de lo que ya tenemos casa adentro y estamos echando al vuelo un montón de posibilidades. Aquí lo que hay son oportunidades totales, oportunidades para optimizar, para sacarle provecho. El famoso tema de las ciudades inteligentes, los smart cities que habíamos mencionado por ahí, el uso óptimo de los semáforos, que creo que en todas las ciudades, no sé de pronto cómo será el tema en Perú o en República Dominicana, pero en Colombia y en Medellín puntualmente tenemos dificultades con el uso óptimo de la red semafórica, con el uso óptimo de las ciclorrutas. Y en ese orden de ideas, las oportunidades están puestas sobre la mesa. El tema es si nosotros realmente hoy nos estamos apropiando de los principios del conocimiento para convertir esas oportunidades en realidades. Ahí tenemos un desafío total desde nuestros diferentes cargos o áreas de desempeño profesional y aquí entran otra cantidad de cosas. De hecho, hay mucha gente que hoy dona tiempo, ¿cierto? El tema del voluntarismo o el voluntariado, también cómo optimizar este tema, ¿cierto? En recurso humano no remunerado. Entonces, ahí lo que tenemos son posibilidades, pero quienes están explotando hoy las oportunidades son precisamente los entornos académicos, porque hoy tenemos una cantidad de diplomados, de especializaciones orientada precisamente a temas relacionados con inteligencia artificial.
están sobre la mesa todas las posibilidades para que lo aprendamos de nuestra propia cuenta, lo que es muy difícil. No sé, somos muy pocos los que tenemos la capacidad de hacer autoaprendizaje, ¿cierto? De tomar un curso de estos y no siendo un rasgo único del ser humano el enseñar a otros, por lo que les mencionaba hace un rato, porque hay inteligencias artificiales entrenando y vigilando. Ya Microsoft presentó su primer informe de los abusos realizados por terceros de ChatGPT con sus propios componentes de inteligencia artificial, vigilando la inteligencia artificial. Entonces, el llamado a la acción es cómo nos vamos a apropiar precisamente de esas componentes bases para poder propulsar nuestro conocimiento, la experiencia que tenemos, las herramientas con las que contamos hoy y lograr que nuestros socios de negocios, nuestros clientes, nuestros entornos más cercanos, proveedores entre otros, empiecen a ver precisamente la necesidad de potenciarse a través de el famoso GPT o los sistemas generativos preentrenados basados en tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, ese es mi llamado a la acción y ya la parte final de esta conversación. Hay una cosa y es que el título del mentorio de hoy lo enfocamos, no hablamos de aplicaciones de la inteligencia artificial, sino oportunidades de la inteligencia artificial. Y es que las oportunidades surgen como yo lo estoy eh, evangelizando en muchos escenarios, surgen de el talento necesario en el momento preciso, ¿cierto? Es la coincidencia del talento necesario con el momento preciso. Y esa coincidencia del talento necesario con el momento preciso, como una forma de evaluar las oportunidades siendo pertinentes y eficientes, como así como los riesgos se evalúan en probabilidad por consecuencia, las oportunidades se deben evaluar en pertinencia por eficiencia. Eso es otro tema, pero aquí lo importante no es otro tema, sino que aquí lo importante es entender que las oportunidades de la inteligencia artificial no necesariamente son que yo tenga que aplicar la inteligencia artificial en mi negocio, sino cómo a la llegada de la inteligencia artificial crea oportunidades, ambientes de oportunidad para innovar, crear y adaptar no solo la tecnología, sino la mente humana, la capacidad productiva y creativa de los seres humanos para poder convivir con esa tecnología y sacar el máximo provecho. Entonces, vuelvo al tema de que no vamos a dejar de lavar los carros en un lavadero de carros, ni vamos a dejar de lustrarnos las botas con el lustrabotas, ni vamos a dejar de ir al restaurante a comernos el almuerzo ejecutivo o el plato cuadrado con el plato cuadrado con poquito y bien caro, como se estila ahora en los restaurantes elegantes, sino que esto nos tiene que también poner a pensar en cómo adaptar nuestra vida y adoptar esto como una nueva realidad que es antropocéntrica. Yo creo que ese es como el cierre para que podamos darles este último espaciecito a las personas para que levanten la mano y conversen. Recordándoles, porque muchos se tendrán que ir ya finalizando el evento, que dentro de 15 días vamos a hablar sobre ecosistema de riesgos de las marcas, ¿cierto? Y no estamos hablando de reputación, estamos hablando de cómo se generan y se gestan los riesgos en las marcas, y los riesgos tienen que ver con este tema de la inteligencia artificial, un impacto bastante fuerte. Ahí hay Carlos, ahí hay una anécdota interesante y es que una marca costeña de color naranja, que no mencionaré, Sí. solicitó el registro de la palabra guaro para un licor
y a que no sabe Ajá. quién brincó, chapaleó y perdió la brincada y la chapaleada. Una marca paisa de color verde, azul y rojo. Tenaz, tenaz. Ese tema no se la creyeron, pensaron que no, que se la iban a ganar y negativo, perdieron la pelea. Sí, son temas que tienen que ver con que, por ejemplo, le entregamos a una agencia la creación de una marca y ellos se sientan, el ChatGPT, y el ChatGPT piensa por ellos, les hace el branding, les hace todo lo demás, pero eso no esto no es solamente entregarle a la inteligencia artificial el raciocinio, sino que hay demasiadas aristas que generan riesgo y que pueden finalmente afectar no solo el nombre, sino la coherencia, muchas otras cosas que la inteligencia artificial apenas está aprendiendo. Entonces, ahora sí, escuchamos a Andrés Castañeda hasta aquí. Andrés, bienvenido. Ángel Santos desde República Dominicana. Beila, qué bueno verte aquí. Hace rato que no te veía. Claudia Palacio, por aquí tengo un libro para ti guardado. Eh, Isabel Casares, Ya todos tenemos Josué. tu libro, Carlos, ya No, todos no, tenemos tu no, libro, ¿no? no, 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 Deberíamos no. todos tener el libro. Ya casi estamos. Ahí estamos repartiéndolo. Muy bien. Comentarios, aportes, compañeros. Todos muy reflexivos. ¿Todo muy claro o demasiado complejo? ¿Dónde está? A ver, yo ya veo manos levantadas. Luis Cachay, woman desde Lima. Muy buenas tardes, un gusto Hola Luis, qué bueno escucharles. verte. Tomar, gracias también por esas anécdotas tan interesantes. Yo solo quiero comentar en relación con esta dicotomía que estimo en algún momento desaparecerá entre la inteligencia natural y la inteligencia artificial. Como en algún momento el hombre y la máquina también forman una dicotomía que desaparecerá con el transhumanismo. Pero sí quiero reflexionar sobre cómo nosotros, y ahí no cito a Yarari, cómo nosotros promovemos dentro de nuestros círculos el uso o el abuso de la inteligencia artificial como herramienta o como sustituto del ser humano. Y entiendo yo que el tema de las marcas y de cómo dejar esa huella en el corazón y en el bolsillo y en la mente de las personas es algo que definitivamente cae en la responsabilidad del ser humano. Es decir, por más que uno tenga ahora de forma más barata varias alternativas para poder consolidar mensajes, imágenes o videos, para de ellos escoger una, la que más se adecue a la demanda de nuestras poblaciones, sean millennials, centennials o baby boomers, siempre será la vena humana, el aura humana, la que va a definir la última elección. La última elección del boceto, de la imagen, de la ondulación del tipo, de la tipografía, de los colores, y estará orientado al humano. No va a estar orientado al robot. Esto es como premisa. Entonces, lo humano prevalecerá, esa es mi expectativa, sobre lo artificial. Ahora, hay otra parte en la que sí los humanos pierden en la medida en que se convierten en reemplazos, y ahí recojo esta frase que comentaste, como la cofradía de los inútiles o algo así. Entonces, de nuestro lado está decidir qué promover, si lo humano o lo artificial, como reemplazo o como herramienta. Eso quería comentarles. Gracias por el espacio. Gracias Luis, estás invitado para dentro de 15 días. Esa reflexión estuvo muy interesante. Jorge Loza, también desde Lima. Don Jorge. Don Muy Jorge. buenas tardes, muy buenas noches para quienes están en el otro lado del hemisferio. Bueno, simplemente queda un tema suelto y es que nosotros tenemos que ser
razonables en gestionar calidad de tiempo para los humanos. Y esa es una tarea bastante difícil, porque pasamos muchas horas pensando en laboral, cuando tenemos que pasar tiempo en vivir. Y ahí es donde viene esa oportunidad fabulosa que nos debe llevar a nosotros a pensar en cómo cambiar el modelo de economía del planeta. Con esto vamos a generar la utilidad de la inteligencia artificial para que nos reemplace gradualmente, para ganar más tiempo, para justamente hacer lo que nos toca hacer, humanidad. Por ahí va la reflexión. Un fuerte abrazo. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, estamos... Josué, ¿quieres intervenir? Claro. Bueno, buenas noches a todos, un cordial saludo. Bueno, aquí entre nos, aquí profundizando, se me ocurrió hace un momento pensar en el desafío que está presentando ahora eso que está saliendo ahora por ahí en los avances de las películas que habla, bueno, la película del desarrollo y la evolución, que habla sobre la computación cuántica. Ese es el nuevo futuro, esa es como la revolución 5.0 o la 6 ya. Póngale por allá un número bien extravagante, pero para allá vamos y no estamos lejos de llegar. Tal vez uno de los momentos o de las circunstancias que más contienen el avance vertiginoso de toda esta tecnología, incluyendo la inteligencia artificial y lo que tú hablabas del machine learning, bueno, todas esas cosas que les acomodan las calzas a uno, ¿no? Sí, eso le afloja a uno todos los dientes diciendo todas esas palabras extrañas. Los recursos que tienen hoy en día la computación, ¿no? Sus capacidades, digamos, un chip, una memoria, ¿no? Digamos que tiene 128, listo. Pero es que el número exponencial que le va a abrir esta computación cuántica no tiene comparación. Entonces, prácticamente estamos viendo en este momento, por ahí decía alguien que la inteligencia sintética, sí, claro, eso para allá vamos. O sea, no nos sorprendamos de ver cosas que nos van a sorprender. De verdad, esto, la única manera de poder imaginar lo imaginable es en espacios como este empezar a hablar y discutir para que no nos llenemos de sorpresas, ¿no? Las sorpresas no son para nadie en seguridad y en protección, a nadie le gustan las sorpresas. Entonces, para no sorprendernos, hay que empezar a ocupar espacios como este y aprender y aprender y aprender y estar continuamente devorando información, porque eso sí va a afectar la subsistencia laboral, económica, social, toda clase de subsistencia, porque nos van a desplazar, pero la única manera de contener o de mantenerse vigente, creo yo que es aprender y estar siendo muy inquieto en esto, y este espacio es una de esas soluciones, y los felicito muy bien, Carlos, de verdad, un abrazo gigante, y a ti, pues, hombre, Oscar, mil gracias. Usted ha sido un despertador, pero esos grandotes, de esos viejos que habían con triple campana, usted es un despertador, bombillo rojo. Oiga, gracias. Nunca se me ha ocurrido tanta cosa tan importante, pero gracias, hombre, de verdad. Hay un Josué antes y un Josué después de haberlo visto usted. Gracias, maestro. A ustedes, gracias, muy amables. Bueno, para terminar les voy a hacer un bonus, les voy a poner el video de este periodista, de este cronista argentino, porque me parece que resume mucho los retos que tenemos de aquí en adelante. Entonces, voy a compartirles este video, no sé si ya, no sé si ya lo... Todavía no se ve. Bueno, ¿No? No le paren bolas tanto al salario básico universal como a lo de la realidad, a la que nos vamos a que nos estamos enfrentando ya. ahí ya está compartida tu pantalla, se fue nuevamente. Aquí. Ya, pero espérese que me toca. Sí, ahí ya está, suéltelo. No, pero todavía no lo puedo soltar porque, espérate, que
No se demora mayor cosa, pero es muy ilustrativo. Aquí va, ahora sí. El bonus de hoy. Ahí sí. No hay sonido. ¿No se oye? ¿No se oye? Nada. No se oye. Bueno, espere a ver, yo dejo de compartir. Compartir. Está, acá. Ahora sí. Sí, señor. Yuval Noah Harari agrega que con la automatización de los trabajos va a surgir una nueva clase social inútil. Y esto, junto con el desarrollo de la inteligencia artificial, va a crear una desigualdad cada vez más grande entre esta clase social inútil y una élite cada vez más poderosa. Automation will soon eliminate millions upon millions of jobs. All jobs will disappear, new jobs will emerge, but then the new jobs will rapidly change and vanish. Este es uno de los debates más importantes del siglo y prácticamente ningún político habla de esto. Elon Musk es uno de los empresarios más ricos del mundo y está involucrado de lleno en el desarrollo de la inteligencia artificial, o sea que sabe de lo que está hablando. Y por otro lado, Yuval Noah Harari es un historiador y filósofo que siempre invitan al Foro Económico Mundial y que siempre citan en la revista The Economist, por ejemplo. Harari es algo así como el filósofo de la élite. Por eso es relevante escuchar lo que estas personas tienen para decir, porque saben hacia dónde va el mundo. No están especulando sin sentido. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. Unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job. Machine robot is taking over. And I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. If my assessment is correct and they probably will happen, then we need to say, what are we going to do about it? And I think some kind of a universal basic income is going to be necessary. The output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be, almost everything will get very cheap. I think we'll just end up doing a universal basic income. It's going to be necessary. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? That's a much harder problem to deal with. Es interesante esto último que dice Elon Musk con respecto a que muchas personas le encuentran o le dan sentido a su vida a través de su trabajo, sirviendo a la comunidad. Y si esas millones de personas viven con un salario básico universal y ya no son necesarias para producir bienes o brindar servicios, bueno, ¿cómo le van a dar sentido a su vida? Lo que dice Noah Harari, porque él responde a algo que se suele decir casi siempre que se habla de la automatización o del reemplazo de los humanos por robots. Y es que muchas personas creen que esta vez va a ser igual que como fue la revolución industrial. Que sí, por ejemplo, avanzó la tecnología y el señor que manejaba un carruaje tirado por caballos pasó, no sé, a manejar un tren o a manejar un auto y listo. Con aquella revolución industrial, el campesino o el artesano pasaron del campo a la ciudad a ser obreros en una fábrica. Y en teoría, así se resuelve siempre el problema. Si la tecnología avanza, los humanos son reemplazados, pero también surgen nuevos trabajos y listo. Pero lo que plantea Noah Harari es que la automatización con inteligencia artificial que se viene no tiene nada que ver con la revolución industrial, ni en esencia ni en velocidad. Y dice básicamente que si con la revolución industrial surgió la nueva clase social proletaria, el obrero de la fábrica, con la automatización con inteligencia artificial que se viene va a surgir una nueva clase social, la clase social inútil, que ya no es necesaria en el sistema para producir bienes y brindar servicios. Automation will soon eliminate millions upon millions of jobs. And while new jobs will certainly be created, it is unclear whether people will be able to learn the necessary new skills fast enough. Suppose you're a 50-year-old truck driver and you just lost your job to a self-driving vehicle. Now, there are new jobs in designing software or in teaching yoga to engineers. But how does a 50-year-old truck driver reinvent himself or herself as a software engineer or as a yoga teacher? And people will have to do it not just once, but again and again throughout their lives, because the automation revolution will not be a single watershed event following which the job market will settle down into some new equilibrium.
Rather, it will be a cascade of ever bigger disruptions. Because AI is nowhere near its full potential. All jobs will disappear, new jobs will emerge, but then the new jobs will rapidly change and vanish. Noah Harari dice que vas a ser desplazado o reemplazado de tu puesto de trabajo y que vas a empezar a buscar otro trabajo. Pero como los trabajos se hacen cada vez más complejos, vas a necesitar una formación cada vez más especializada, una formación que te podría llevar incluso años. El ejemplo que pone es un conductor de camiones de 50 años que es reemplazado de su trabajo por autos que se manejan solos. Y dice que ese señor a sus 50 años, para poder conseguir otro trabajo, va a tener que aprender, por ejemplo, no sé, a programar o a manejar programas con inteligencia artificial, si es que quiere seguir siendo relevante en el mercado laboral. Y para ese momento es que algunos plantean el salario básico universal. Entre que sos desplazado de tu puesto de trabajo por la automatización y te vas preparando para conseguir nuevos empleos, bueno, en ese lapso de tiempo se plantea el salario básico universal. Mientras te estás formando para ocupar puestos de trabajo cada vez más complejos, más especializados, por lo menos tenés lo mínimo para vivir. El problema con esto que plantea Harari es que mientras vos estás pasando 1 o 2 años o más preparándote para ese nuevo puesto de trabajo, bueno, la inteligencia artificial siguió avanzando exponencialmente. De aquí a que vos termines de prepararte para ese nuevo laburo, capaz para ese momento ya hay una nueva inteligencia artificial que también lo puede hacer incluso mejor y más rápido que vos. Sos reemplazado de un puesto de trabajo, te preparás para ocupar otro y al año sos reemplazado de nuevo y tenés que pasar 2 años más formándote para otro y ya cuando terminás de formarte y así todo el tiempo. No sé si los humanos estamos preparados psicológicamente para estar haciendo ese tipo de cambios bruscos todo el tiempo en nuestra vida. Whereas in the past, humans has had to struggle against exploitation, in the 21st century, the really big struggle will be against irrelevance. And it's much worse to be irrelevant than to be exploited. Those who fail in the struggle against irrelevance would constitute a new useless class. People who are useless, not from the viewpoint of their friends and family, of course, but useless from the viewpoint of the economic and political system. Otro tema muy interesante que plantea Harari es que antes el problema de los trabajadores era la explotación, pero que a partir de esta nueva revolución el problema de los trabajadores podría ser la indiferencia o la irrelevancia. Durante la revolución industrial, el Estado, los gobiernos y las élites necesitaban que los trabajadores tengan una salud y una educación mínimas para seguir haciendo funcionar el sistema, para seguir produciendo bienes y brindando servicios. Y por eso armaron toda la estructura de la educación y de la salud públicas. Y lo que dice Harari es, pero pará, si esas millones de personas son desplazados y reemplazados por robots, esas personas ya no van a ser necesarias para producir bienes y brindar servicios. Entonces, ¿qué motivación van a tener los gobiernos y las élites por brindarles una educación o una salud mínima? Pasarían o pasaríamos a ser millones y millones de personas que ya no somos necesarias para que el sistema siga funcionando. Incluso pasaríamos a ser un estorbo o un gasto para ellos. O incluso, por el mero hecho de estar vivos, pasaríamos a ser contaminadores del medio ambiente. Y en la visión de muchos ecologistas radicales, los humanos ya somos una plaga, un parásito para el planeta, cuya presencia hay que reducir. Ese quizá sea uno de los motivos para esta élite para buscar un control de la natalidad o incluso una reducción progresiva de la población mundial. And this useless class will be separated by an ever-growing gap from the ever more powerful elite. The AI revolution might create unprecedented inequality, not just between classes, but also between countries. Y por último, con respecto a la desigualdad que menciona Harari entre esta clase social inútil y una élite cada vez más poderosa, Harari dice que con distintas tecnologías esta élite podría llegar a separarse tanto a nivel intelectual y físico, biológico, que ya prácticamente esta élite pasaría a ser casi que una especie distinta. Entonces estarían estos superhumanos que se lo pueden permitir y los Homo sapiens comunes y corrientes. Pero eso... Ese es el bonus de esta conversación. Es una reflexión bastante fuerte, pero que nos lleva a pensar, porque tiene mucho peso, mucha racionalidad, los aportes de este par de gurúes que tiene el mundo entero. Listo, muchísimas gracias. Omar, tu cierre y nos vamos. A Adriana, a Alberto, a Ángela, a Beatriz, a Carlos Julio, a Claudia, a Cristian, a Diego, a Enzo, a Franklin, a Harold Restrepo, a Isabel desde Madrid, a Ir Alberto, a José Valentín, a Caterine, a Luis Ángel, a Luis, a Omar, a Orlando Vicente, a Javier, a Jessica, a Yesid y a don Salomón Cardona. Muchísimas gracias por estar aquí y
por quedarse pues, hasta el final y invitarlos para dentro de 15 días a esa conversación con Luisa Montalvo, que es absolutamente apasionante. Tu cierre, hombre. Bueno, lastimosamente nuestra cultura actual nos ha llevado a ser lo que hacemos. Y cuando preguntamos quién eres, generalmente respondemos soy ingeniero, soy empresario, soy conferencista. Y aquí nos devolvemos a los clásicos, 2500 años atrás, cultivar la virtud. ¿Qué vamos a hacer entonces entre la labor y el trabajo? Donde la labor precisamente es el cultivar la virtud, lo que nos compartía por allá el compañero, y el trabajo es lo que es necesario para sobrevivir, para estar entonces en condición de llevar un proyecto de vida. A repensarnos, ya lo dijo Alvin Toffler, no, los analfabetas del siglo XXI no son los que no saben leer y escribir, sino los que no sepan desaprender y reaprender. Mil gracias, una excelente noche. Muchas gracias, Omar. Nos vemos pronto. Alberto, a Jorge, a todos, mil gracias por su atención. Recuerden que esto queda grabado, lo vamos a poner en @SebaNegasLotero en el canal de YouTube. Y bueno, mil gracias por estar aquí y permanecer. Feliz noche. Excelente, muchas gracias. Muy bien, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Ángel. Buenas noches. Isa, chao. Muchas gracias. Chao. Don Salomón, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Buenas Carlos. noches. Chao, que estén bien. Un abrazo. Adrián, hasta luego. Chao. Un Muchas abrazo. gracias. Felicitaciones. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Claudia, Feliz tengo noche un para libro. todos. Gracias, Carlos.